Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches para quien nos esté escuchando desde cualquier lugar del país o del mundo. Vaya a saber dónde vaya a parar este material, pero esperamos que sea de gran utilidad. Estamos refiriéndonos a las cosas que hay que purgar de la doctrina que aún seguimos ejerciendo. Entonces, bueno, vamos enseñando de a poquitito según versículos bíblicos y vamos compaginándonos todo a un tema de donde vamos a hacer un flasheo de palabras donde vamos a demostrar que el diezmo está en la ley. Primera pregunta, dice, ¿por qué diezmamos si el diezmo está en la ley? Según Deuteronomio 14:22, el título de entrada, que es lo que dice la ley del diezmo. El título en grande nos da la seguridad y la certeza de que el diezmo es una ley y que esto se ejerce en un país donde se rige lo que es el Antiguo Testamento, la Torá, el libro de la ley. Entonces, esto queda en claro que el diezmo es una ley. Entonces, quedamos exentos nosotros porque vivimos en la gracia de esta rigurosidad, de este estatuto o mandamiento que dice que es perpetuo. Nosotros quedamos libres de esta, ¿cómo diría yo? De esta obligación doctrinal. Ahora vamos a pasar a dar más versículos para que pueda entenderse mucho mejor. En Números 18:21 nos aclara el Señor: a los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Los hijos de Leví era una de las tribus, de las 12 tribus de Israel, que fue la consagrada justamente para adorar a Dios y servir en el templo. Bueno, y siguiente versículo, el cual vamos a dar a entender, es San Mateo 23:23. Dice así: Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia, la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Bueno, según este versículo, Jesucristo hace mención en el Nuevo Testamento sobre lo que es el diezmo. Pero dejemos en claro algo. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que diezmáis. Está referido a este grupo de personas que es de la raza a la cual pertenece Jesús, que es a la que se le fue otorgada esta ley del diezmo. Ellos hasta el día de hoy 2024 que estamos viviendo, tendrían que cumplir este ejercicio de diezmar. Pero ¿qué pasa? Ellos todavía están sin el templo, entonces tampoco podrían ejercer esta práctica. El tema es que está abocado directamente el diezmo a este tipo de personas. Entonces deja claro Jesús a quién se refiere, de quiénes tienen que hacer esta función, pero también deja en claro de que este ejercicio de pedir la décima parte a estas personas va dedicada también a la gente que está pasando mucha necesidad. Gente del pueblo a la cual se tiene que apartar sí o sí el dinero para darle sustento a las viudas, a los pobres y a toda la gente que hay alrededor. Pero tenemos que tener en cuenta que es el ejercicio de una ley y es abocada a este tipo de personas. Bueno, continuando en el Evangelio de la Gracia y entendiendo que el diezmo pertenece a la ley, está bajo la ley, aquí tenemos a una persona cuyo nombre queda escrito en Hechos 4:36, que dice así: entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre,
Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Estos dos versículos forman parte del libro de Hechos, donde dice todas las cosas en común, y nos está demostrando cómo en esa época vendían todas sus heredades para que ninguno tenga necesidad de alimento, de abrigo, de dónde estar. Y nos está demostrando precisamente cómo un levita, que era quien recibía bajo la ley los diezmos, por ser parte del sacerdocio levítico, entendió que con Jesucristo entraba en un nuevo testamento, en una nueva época que era la de la gracia, y entendió también cuál era su función. A partir de ahí, Él es el que está vendiendo todo y no recibiendo de los demás. Bueno, según Gálatas 3:19 nos explica claramente cuál era el propósito de la ley. La ley era de traernos a Cristo, y según algunos rudimentos y obras que tenían que hacer sacerdotes, como gente que rendía culto al Señor, tenían que hacer cosas de la ley, obras de la ley, y entre estas estaba el diezmo. El propósito de la ley era traernos a Jesucristo, pero, según como dice Gálatas 3:19, una vez llegando Jesucristo a la tierra, siendo crucificado y glorificado, ya tendríamos que entrar a la gracia. Por eso el Evangelio se divide, más allá que son 66 libros, se divide en dos partes. El Antiguo Testamento como recordatorio de las primeras obras del pueblo de Israel y toda su generación, y también el Nuevo Testamento, donde empieza el paso de Jesucristo por la tierra, su glorificación, y después nos deja el último libro, que es el Apocalipsis, que es cosas que ya han pasado, pero hay muchas que faltan todavía acontecer, que es un libro absolutamente para los cristianos. Entonces, quiero decirles esto, que en Gálatas nos deja muy claro, en Gálatas 5:4 dice: de la gracia habéis caído los que por la ley se justifican. Cuando un cristiano, ignorando este tipo de cosas, lee en la Biblia que debemos diezmar, que no le debemos robar a Dios, según como dicen en varios versículos del Antiguo Testamento, uno por la fe, por la ignorancia o porque estamos siendo mal adoctrinados, lo hace por amor a Dios, por un agradecimiento, y esa fe es irrevocable. Por ahí en la Biblia dice: examinaos vosotros mismos si están realmente en la fe correcta, ¿sí? Porque a veces hacemos cosas de la fe que no están correctas, ¿me entienden? Eso no quiere decir que la fe se bloquee, sino que la fe sigue activándose, pero por ahí está un poco torcida de lo que es lo que Dios nos ha puesto a nosotros. Nosotros que vivimos en la gracia no debemos cumplir obras de la ley, porque como dice Gálatas 5:4, de Cristo os desligaste, o sea, caíste de la salvación, los que por la ley se justifican, de la gracia habéis caído. Así dice esa palabra, a mí me abrió el corazón. Yo cumplía estos ejercicios de la ley, pero siempre Dios me tallaba el corazón, como haciéndome sentir que estaba en falta, o porque a veces no me permitía a mí llegar con el propósito del dinero para poder diezmar. Aparte, otra cosa que hay que aclarar, dice la palabra de Dios bien claramente que de nuestra boca no debe salir bendición y maldición, no puede salir agua dulce y agua salada de nuestra boca, solamente una sola cosa. Entonces debemos entender que según la ley del diezmo dice: malditos sois con maldición, y entonces nosotros quedamos exentos de esa maldición. Entonces cuando nosotros seguimos con el propósito del diezmo, con la ley del diezmo, nos hacemos malditos otra vez, porque hay muchos que no ejercen constantemente el diezmo, por X motivo no pueden darlo, por una enfermedad, por un viaje o lo que sea. Entonces ya quedamos en falta con esta ley, y yo les quiero decir a ustedes que por ahí están apartados o no han llegado a diezmar y están en su interior
un poco perseguidos, amargados por no poder cumplir con lo que uno piensa que es un mandamiento perpetuo para el cristianismo, no se haga drama, quedamos exentos de esta obligación y entremos a la gracia. Bueno, buenas tardes por aquí y saludos para todos aquellos que están recibiendo este mensaje. En el momento que lo reciban, que sean bendecidos por la palabra de Dios. Este tema que estamos tocando es un tema que trae mucho conflicto y mucha incertidumbre por cómo se nos ha enseñado. Primeramente hablemos que el diezmo en la Biblia figura en el Antiguo Testamento. Era para los pueblos de Israel, para las 12 tribus de Israel, entre las cuales la única tribu que no había recibido su parte, su porción de la tierra prometida fue la tribu de Leví, por ser la tribu escogida por Dios para servir en el templo. Por tal motivo, era mandamiento perpetuo para las otras 11 tribus de Israel el diezmar a la tribu de Leví. En Hebreos 7:5 vuelve a aclarar: ahora bien, según la ley, los descendientes de Leví que reciben el sacerdocio tienen el derecho de tomar los diezmos del pueblo, es decir, de sus propios hermanos, aun cuando estos sean también descendientes. En 2 Corintios 6:14, el mismo título nos dice: somos templos del Dios viviente. Si somos templo del Dios viviente, nuestro sacerdote es Jesucristo, según el orden de Melquisedec, no según el orden levítico. Antiguamente se llevaba el diezmo a los levitas como mandamiento perpetuo. Para ellos era el diezmo. Hoy, en la gracia, nuestro sacerdote Jesucristo nos está diciendo que nosotros somos el templo. El templo anterior se destruyó con la crucifixión de Cristo. Así que el diezmo que estaba bajo la ley ya no es necesario, porque hoy estamos bajo la gracia y ya no hay templo y ya no hay levitas a quien diezmar. En todo caso, esos serían los judíos ortodoxos que siguen con la cuestión del diezmo, que tampoco diezman, sino que pagan un impuesto al templo. Pero los judíos mesiánicos, que son quienes creyeron en Jesucristo, quienes entraron en la gracia, de los cuales forman parte los apóstoles, los 12 apóstoles, y para ilustrarlo dejamos el versículo donde José, el levita, convertido en mesiánico, ya en judío mesiánico, también él ofrece todo lo que él tiene para que todas las cosas sean en común. Bueno, y para definir completamente, sellar este material, Mateo 17:25, en una parte dice: los hijos quedan exentos. Amén. Bueno, siguiendo con este pequeño estudio, esta simplificación de los enfoques erróneos que tenemos doctrinales en las iglesias, queda claro que cuando habla sobre el tema de lo que es el diezmo, dice que malditos somos con maldición los que no diezman. Malaquías te habla de eso. Pero bueno, acá en Gálatas, Jesucristo nos manda a través de su escritura, esta escritura que dice en Gálatas 3, 11, 12 y 13, y que por la ley ninguno se justifica con Dios. Es evidente, porque el justo por fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Esto la deja muy claro, muy evidente, que Cristo nos ha redimido a través de la gracia. O sea, ya no tenemos esa maldición de que dice: malditos son con maldición los que no haber traído sus diezmos y sus primicias al alfolí. Entonces, yo les quiero decir, queridos hermanos, que estamos en la gracia, que el tema más importante de todo esto es que por más que uno quiera hacer una obra de bien para bonificar el lugar donde uno se congrega, para
para ayudar a la parte económica o para ayudar a la parte eclesiástica o por los bienes, o sea, por la luz, por muebles, inmuebles. A veces uno, irónicamente, inconscientemente, cumple estas obligaciones de la ley abriendo una puerta abismal a los demonios. ¿Por qué? Porque cuando uno recibe a Cristo, Jesucristo nos redime a través de la cruz del Calvario, como decía recién en Gálatas 3:14, que Cristo nos redimió, 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. En la cruz del Calvario Él se lleva todas las maldiciones generacionales, ¿sí? Y también los de la ley. Ahora, cuando uno comete este hecho de diezmar o presentar primicias, porque está escrito en la ley así, ¿qué pasa? Abre una puerta abismal a los demonios, porque nos trae de vuelta a las maldiciones, también nos trae los demonios de los espíritus de los cuales hemos sido liberados, depresión, suicidio, hay pedofilia, asesinato, muerte, hay un pilón de espíritus de drogadicción, de alcoholismo, que fuimos liberados. Entonces, cuando uno comete este acto de entrar al Antiguo Testamento a través de estas ofrendas de diezmos, abre esas puertas otra vez y todo vuelve a lo mismo. Por eso Jesucristo en su tiempo decía, es como el perro que vuelve al vómito, o sea, come y vomita, come y vomita. O si no, es como el cerdo que se tira, lo bañás, lo limpiás, pero se vuelve a tirar al barro, al lodo para volverse a ensuciar. Es como darle una perla preciosa, un diamante a un cerdo y él no va a distinguir que es algo de mucho valor. Para él esto comida y se lo traga y ya está. Entonces, el problema aquí, no estoy diciendo que todos los pastores, apóstoles, profetas, evangelistas están predicando, robando a la institución, robando a los hermanos de la fe. Hay algunos que son ignorantes, que no han estudiado fuertemente esto y no se les ha revelado. Pero hay otros que sí son conscientes y por causa de su economía, por causa de sus beneficios económicos, ellos siguen lucrando a través de las instituciones con esto de los diezmos, sin importarle que el cristiano pueda caer de la gracia. Es muy importante esta palabra que dice en Gálatas, por habéis caído de la gracia. Hoy lo publiqué, hablé de este temita cuando dice Jesucristo que habiendo entrado por la gracia caemos en la ley y quedamos destituidos de la gracia. Es horrible saber de que Jesucristo nos dice estas cosas. Entonces yo quiero decirle esto, Gálatas 5:4, de Cristo os desligastes, los que por la ley justificaste, de la gracia habéis caído. Esto quiere decir que te saca automáticamente de la salvación. También quiero hacer énfasis en esta palabra que habla de dos leyes la Biblia. La ley antigua, de la ley de esta que juzga, que condena, y la ley nueva que es la de Cristo, que es la ley de la gracia. La ley de la gracia es gratuitamente para todos. Esto sale en Gálatas 6:2. Habla claramente la ley de la gracia, que es así la ley de Cristo. Amén. Entonces, esto fue un pequeño estudio con versículos, alguien que esté interesado, que se haya apartado de los caminos, alguien que haya dejado, tal vez porque ha quedado en deuda con el Señor, o porque ve que está siendo lucrado. Sí, es verdad. Hay muchos pastores y personas del ministerio que lucran y se compran perfumes caros, calzados caros, camionetas caras, abren terribles ministerios que después son alquilados como departamento cuando se cierra la iglesia. Por eso Dios en su palabra en Hechos dice, ¿por qué ya no quiero más templos construidos por mano de hombre? Porque mi espíritu no va a estar ahí. ¿Por qué? Porque nosotros, como decía mi esposa, somos el templo del Espíritu Santo ahora. Y si tenemos que abrir un lugar, tiene que ser llamado lugar de reunión. No una iglesia, no una basílica, porque hablo también para diferentes religiones también. Nos hemos convertido lamentablemente en otra religión.
a través de estas estructuras eclesiásticas que nos encarcelan y nos llevan a la perdición. No se olviden que cuando uno cae de la gracia vuelven todos los espíritus. Por eso Jesús dice, habiendo sido limpiado, tenemos que tener cuidado porque si se fue uno vendrán 8 peores a nuestro templo. Así que, queridos hermanos, mi esposa Silvia Mariel Quesada, yo Ramos Lucio Martín, les dejamos esta enseñanza, una educación eclesiástica con nivel, con clase, libre de exentos de leyes y en plenitud de la gracia. Espero que les sea útil y cualquier cosita manden un mensaje a este canal en los cuales sabiamente el Señor nos ayudará a responderlo. Dios los bendiga, donde que quiera llegar esta palabra que dé buen fruto. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén